Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Conéctense. Vamos a esperar un ratito para que comiencen a llegar, impartir este tema que ya lo teníamos en puerta desde la semana pasada, que les anuncié para que se conectaran totalmente en vivo aquí en esta página de Revelaciones Smith, donde tocaremos este tema que se llama la doctrina de la gracia y la revelación, así como está titulado aquí abajito: la doctrina de la gracia y la revelación. Conéctese, amado hermano, conéctese. Vamos a comenzar. Estamos próximos a comenzar con este tema, donde también les anunciaré algunos acontecimientos para 2024. Dios les bendiga, Dios les guarde. A los que van llegando, sean bienvenidos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes en otro país de donde nos esté viendo o sintonizando. Vamos a invitarlos a que se conecten, amados hermanos, en esta enseñanza que se llama, que lleva por título la doctrina de la gracia y la revelación. Dios les guarde, Dios les bendiga a los que se están conectando, a los que se puedan conectar hoy martes 26 de diciembre del 2023. Martes 26 de diciembre del 2023. Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a esperar un ratito mientras llegan los demás para poder comenzar, amados hermanos, para poder dar comienzo a esta transmisión. Comparte esta transmisión, va a estar buenísimo este tema, amados hermanos. Vamos a descubrir cómo es que Dios revela en su gracia y misericordia, y por qué lo hace, y desde cuándo ha venido el Señor revelando sus secretos, los acontecimientos próximos, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos. Comparte esta transmisión para que los demás hermanos se conecten, amado hermano. Ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir porque hay algunos que no les llega la notificación, como que Facebook los limita o me limita a que la información llegue a los demás hermanos. Estoy tratando yo de contactarlos ahorita, a la mayoría, porque como son muchísimos, así que a ver si logro contactarlos a todos, a los que puedan estar en vivo, y a los que no, pues ahora sí que lo van a ver diferido, ¿eh? El video. La gloria es del Señor, amados hermanos. Ahorita vamos a comenzar ya con este tema para no demorarnos más tiempo. Bueno. Dios les bendiga a la hermana Ana Alexia Flores Álvarez, a José Luis Rodríguez, a Janet Rodríguez Maldonado, a Raquel Hernández, a Ani Mesa, a todos. Compartan esta transmisión, amados hermanos, que lleva como título la doctrina de la gracia y la revelación. Tenga en sus manos la Biblia, que es la palabra del Señor, que es lo más importante. Hoy vamos a conocer, amados hermanos, las provisiones de Dios
para el hombre. Antes de comenzar con esta transmisión y este tema, amados hermanos, vamos a hacer una oración al Señor para que sea Él quien a través de su Espíritu Santo imparta esta enseñanza y no yo. Amén. Comparta esta transmisión, amado hermano. Ayúdame a compartir para que llegue a más personas. Bendito Dios, en esta hora en tus manos poderosas nos ponemos, Señor. Gracias te doy por un día más, Señor, que tú nos has proveído, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Sabemos que tú eres el que hace salir el sol sobre justos e injustos, bendito Dios. En tus manos te pongo a cada uno de los hermanos por nombre de los que se están conectando, Señor, que están ansiosos, Señor, y hambrientos de tu palabra, bendito Dios. Te pido, Señor, que esta palabra vaya inspirada por tu Espíritu Santo y que caiga en tierra fértil, Señor, y florezca en los corazones de cada uno de los que hoy nos van a ver y a escuchar, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pido que tú te reveles a ellos, Señor, que tú también les muestres a ellos, Señor, y les confirmes de las cosas que están por acontecer en este año 2024 que va a entrar, Señor. Y gracias te doy, Señor, en esta hora por este 2023 que pusiste en nuestras manos, Señor, en el cual pudimos realizar muchísimas cosas, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, estamos agradecidos contigo porque tu infinita misericordia, Señor, nos estás permitiendo terminar un año más, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesús, en tus manos te los encomiendo en esta mañana, en esta hora, Señor, en este día 26 de diciembre del 2023. Bendito Dios, gracias te doy, Señor, por tu amor y misericordia. Amén y amén. La gloria es del Señor, amados hermanos. Hoy es día martes 26 de diciembre del 2023. La gloria es del Señor, amados hermanos. Vamos a comenzar con este tema que se llama la doctrina de la gracia y la revelación. Muchas veces nosotros nos cuestionamos, nos preguntamos y nos decimos cómo es que Dios revela. ¿Por qué si el hombre es tan renuente, tan rebelde y se ha revelado delante de Dios? Se ha puesto rebelde, porque la palabra del Señor nos llama que pueblo rebelde somos. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a conocer la misericordia y la gracia de Dios. Uno de los principales temas para empezar se llama las provisiones de Dios para el hombre. ¿Cuáles son esas provisiones de Dios para el hombre? La gloria es del Señor. Amados hermanos, muchas gracias, hermana Adriana Eck. También Dios le bendiga a usted. Amados hermanos, sé que la mayoría de ustedes no tiene dónde reunirse. Muchos han salido de las iglesias liberales, muchos porque algunos hasta arbolitos de Navidad ponen en los altares. En las iglesias se han profanado los altares, amados hermanos, y se ha desviado la iglesia contemporánea de nuestros días, en nuestro entorno. Y muchos buscan quienes predique, muchos buscan la sana doctrina, amados hermanos. En esta hora nos hemos propuesto a enseñarles, a compartirles sobre las provisiones de Dios para el hombre y su misericordia, que a pesar de que la iglesia se ha desviado, amados hermanos, se han vuelto a la idolatría, nosotros buscamos de una o de otra forma cómo evadir todo eso, amado hermano. Tratamos de estar bien con el Señor buscando la sana doctrina. Vamos de un lado a otro. No es malo ni es pecado, amado hermano, que tú salgas de una iglesia liberal, que tú te apartes de todos esos. Si tú sabes que ese no es el camino correcto y el Señor ha puesto en tu corazón que debes de apartarte de la liberalidad, amado hermano, estás haciendo bien, porque el Señor es el que está hablando a tu corazón, a tu vida, para que te apartes de todo eso que no te edifica. Nosotros debemos buscar un lugar o alguien que nos enseñe palabra de edificación, no de destrucción. No se trata de estar cómodos en la iglesia. No se trata, amado hermano, de estar sentados nada más en cuatro paredes y que nos estén sobando la espaldita, o que nos hablen suavecito para no lastimar nuestro corazoncito, ¿verdad? Sino que necesitamos hablar la palabra sin levadura. La palabra debe ser sin levadura, amado hermano.
Acuérdese que poca levadura leuda toda la masa, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Así que no podemos decir una cosa y hacer otra. O echarle un poquito de esto, un poquito del otro. No, las cosas como son, amados hermanos. O es blanco o es negro. No hay intermedios, amados hermanos. Entonces, entramos y nos centramos en lo que es el tema para conocer la doctrina de la gracia y la revelación. Las provisiones de Dios para el hombre, amados hermanos. Dice que los siguientes capítulos se tratan de 8 de las provisiones abundantes de Dios para la seguridad, la felicidad y el bienestar del alma humana. Tenga en sus manos la Biblia para que lo comprobemos bíblicamente todo este tema, amados hermanos, que es muy importante. La gloria es del Señor. Después, amados hermanos, de la vergonzosa caída del hombre en el huerto del Edén, Dios por su gracia restauró al hombre al favor divino, haciendo provisiones para nuestra redención al darnos a su Hijo unigénito Jesucristo. Amén. Dios nos ha revelado la verdad acerca del pasado, del presente y del futuro, las cuales nunca hubiéramos entendido por nosotros mismos, amado hermano. Dios instituyó el hogar, y es en el hogar donde los hijos, durante el periodo de sus vidas en que forman sus hábitos, pueden ser amparados, instruidos para servir y enseñados, amados hermanos, para hacerle frente a los problemas de la vida. Amén. El Señor establecido, fíjese muy bien, el Señor ha establecido la iglesia donde el pueblo de Dios puede gozarse de la comunión el uno con el otro. Como pueblo de Dios podemos fortalecernos en la fe, servirnos los unos a los otros y unir nuestro esfuerzo a fin de ganar a los perdidos para Dios. Dios ha establecido, amados hermanos, el gobierno civil para mantener el orden civil. ¿Y cuál es ese orden civil? Si Dios ha establecido el gobierno civil, es para mantener el orden civil de la sociedad, mientras que los hijos de Dios, como extranjeros y peregrinos, se dirigen hacia una ciudad cuyo arquitecto y constructor principal es Dios. Dios ha apartado un día, conocido en nuestro tiempo como el Día del Señor, en el cual podemos descansar de los trabajos y cuidados terrenales. Y así, amados hermanos, entregarnos a la adoración de Dios y el fortalecimiento del hombre interior. Además de todas estas bendiciones, Dios nos provee el ministerio de los ángeles. Ellos son los mensajeros espirituales de Dios a los herederos de la salvación. Los ángeles, amados hermanos, tienen una relación estrecha con el hombre en esta vida y por la eternidad. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, dice en el libro de Salmos, capítulo 107, versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Pero entremos en esto, ¿qué es la gracia? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8 y 9. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9. Glorias del Señor, amados hermanos. Que dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amado hermano. Murió por ti, murió por mí, dice la palabra del Señor. Pues mucho más, estando ya justificado con su sangre, o en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La historia del género humano, amado hermano, apartado de Dios, puede resumirse en una sola palabra: fracaso. Pero la maravillosa gracia de Dios opera en el alma del hombre arrepentido, para que pueda ser reconciliado con Dios por la eternidad. Vemos la historia de los fracasos del hombre junto con el trato misericordioso de Dios con él. Por ejemplo, le vamos a poner lo que sucedió en el Edén. ¿Qué sucedió en el Edén? Vámonos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, 29, en el Antiguo Testamento. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, 29 al 29. Capítulo 7, versículo 29, hermanos. Dice claramente: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aquí nos los está diciendo en el libro de Eclesiastés. Si bien el Señor hizo al hombre recto, pero más el hombre buscó su propio propósito. Y aquí solamente esto he hallado, dice, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero número uno, el fracaso original del hombre. ¿Cuál es el fracaso original del hombre? El hombre estaba en el paraíso hermoso de Dios y brillaba la imagen de su creador. Estaba libre del dominio del pecado y de la muerte. Poseía la tierra y estaba alegre en un mundo sin pecado, gozando de la comunión diaria con Dios. ¿Cuánto de nosotros no nos gozaríamos en la comunión diaria del Señor? Que pudiéramos tener al Señor literalmente hablando con nosotros. Que nosotros podamos escuchar la voz de Jehová directamente. Pero he aquí el problema. Pero el hombre pecó, perdió su inocencia y trató de esconderse de la presencia de Dios por desobediencia. El hombre perdió su posición en la familia de Dios y se hizo hijo del diablo. Por eso es que habemos muchos hijos del diablo, más que de Dios. Pero ahora vamos a conocer el punto número 2, la gracia de Dios. Fíjese bien, pero Dios fue misericordioso. Él le comunicó al hombre el significado de su caída vergonzosa juntamente con la promesa bondadosa de un redentor. Claro que, por supuesto, amados hermanos, el Edén fue arruinado, pero Dios ya tenía preparado otro paraíso glorioso. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, nos dice en el libro de Mateos 25:34. Este paraíso glorioso es la morada eterna del hombre con Cristo. La abundancia de la gracia de Dios se manifiesta al restaurar al hombre que cayó, al hombre caído, al favor y a la santidad de Dios. Dios le concedió al hombre la oportunidad, amados hermanos, de comenzar de nuevo por medio de su gracia. Fíjense muy bien, vámonos al libro de Mateo capítulo 25, verso 34, en el Nuevo Testamento. Primer libro. Mateo capítulo 25, verso 34. Dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor ha preparado un nuevo mundo, un nuevo reino, como nos dice el libro de Mateo. A pesar de eso, fíjese, Dios le concedió al hombre la oportunidad de comenzar de nuevo por medio de su gracia. Pero vamos a conocer
la familia de Adán. ¿Quiénes son la familia de Adán? Esto para que vayamos conociendo desde un principio. Más adelante, yo les voy a soltar algunos acontecimientos, amados hermanos, para este año entrante. Pero esto más adelantito, cuando entremos en el tema de la revelación. Porque van en conjunto lo que es la doctrina de la gracia y la revelación. Primero vamos a conocer la gracia de Dios, del por qué la revelación. Ya entonces entramos de lleno a lo que es la revelación. ¿Cuáles son la familia de Adán? Uno, el fracaso del hombre. Fíjense, a Adán y Eva les nació un hijo. El corazón de aquella madre palpitó con gran gozo mientras ella exclamó: y eso por voluntad de Jehová he adquirido varón, cuando dijo Eva. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice en el libro de Génesis capítulo 4. Pero este varón llegó a ser un asesino. Fue el primero, Caín. Caín mató a Abel porque su corazón estaba lleno de envidia y enojo debido a que el sacrificio de Abel fue aceptado mientras que el suyo fue rechazado. Y aunque Caín fue expulsado de delante de los hombres, esta advertencia no les sirvió a ellos por mucho tiempo. Con el transcurso del tiempo, la maldad de los hombres aumentó tanto que la justicia de Dios no se hizo esperar. El juicio de Dios cayó sobre el género humano en la forma de un diluvio mundial. Aunque lo que es el diluvio también tiene un trasfondo aparte. Y eso lo puede encontrar en el libro de Enoc. Si en su Biblia no está el libro de Enoc, amado hermano, se está perdiendo de mucha información ahí. Busque el libro de Enoc y ahí se va a dar cuenta también el motivo del por qué vino ese diluvio mundial. Se puede meter muy de lleno a ese tema. ¿De dónde vino todo ese juicio de parte de Jehová? Punto número 2, la gracia de Dios. Vamos a conocer la gracia de Dios. Pero Dios fue misericordioso, amados hermanos, viendo que Noé era justo. Dios preservó al género humano por medio de él. ¿Cuánto conocen la historia? También preservó una simiente del ganado, de las bestias, las aves y de todo reptil. Todos fueron protegidos en el arca durante el gran diluvio que Dios mandó para raer el pecado de la faz de la tierra. ¿Cuánto conocemos ese tema? Vámonos al libro de Génesis capítulo 7. ¿Qué nos dice el libro de Génesis capítulo 7, versículo 1? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, escuche muy bien, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Cuántos hermanos que siguen las visiones, las revelaciones, alegan que Dios no pone fecha, que Dios no da días, que Dios no da meses, cuando aquí la palabra del Señor nos dice otra cosa? En el capítulo 4 de Génesis, en el capítulo 7 de Génesis, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Porque pasado aún 7 días, ¿qué está haciendo Dios ahí? Le está avisando a Noé que pasados 7 días, está hablando de días, ¿estamos de acuerdo? Yo haré llover sobre la tierra, ¿cuántos días y cuántas noches, amado hermano? Ahí les está dando claramente una señal el Señor a Noé.
40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, Dios no da fecha, Dios no avisa. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Hasta ahí la vamos a dejar. Bueno, entonces nosotros vemos ahí la misericordia de Jehová que tuvo con esa generación, la generación de Noé. Fue por medio de Noé que se le concedió al hombre la oportunidad de empezar de nuevo, estamos de acuerdo. Esa fue la familia, ahora la familia de Noé, ¿sí? La que se salvó. Pero estamos en el fracaso del hombre. Punto 1. Sin embargo, una vez más el hombre demostró cuál vil era. Al poco tiempo después del diluvio, los hombres nuevamente llegaron a ser muy pecaminosos. En su orgullo intentaron edificar una torre que llegara hasta el cielo. Punto número 2, otra vez, la gracia de Dios. ¿Cuál fue esa gracia de Dios? Pero Dios fue misericordioso. El juicio de Dios cayó sobre ellos mientras edificaban la torre de Babel, y la gente fue dispersada por toda la tierra. Confundió sus lenguas, la forma de cómo ellos hablaban. ¿Sí? Y la gente fue dispersa por toda la tierra, amado hermano. Aunque esto frustró los esfuerzos de los hombres, no obstante, la corriente de maldad se detuvo solo por un lapso de tiempo, brevemente. Luego Dios llamó a Abraham de entre sus parientes y sus amigos, dice en el Génesis capítulo 12, para llegar a ser padre de muchedumbre, de mucha gente. Padre de muchos significa Abraham. Vamos al libro de Génesis capítulo 12. Ahí nada más adelantito, váyase al 12, estamos en el libro de Génesis. Del 1 en adelante. Dios llama a Abraham, dice el encabezado. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando se salió de Harán. Abraham significa padre de muchedumbre de gente. En el Génesis capítulo 17, verso 4, Abraham tuvo esta promesa: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, dice la palabra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. Dice, y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Estamos de acuerdo? Fue por medio de Abraham que se le concedió al hombre la oportunidad de empezar otra vez de nuevo. Ahí que estamos conociendo la gracia y misericordia de Dios otra vez. Pero seguimos en el punto número 1. Y viene otra vez ¿qué? El fracaso del hombre. Escuche muy bien. Pero Abraham, aunque era justo y favorecido por Dios, era humano. Al seguir el curso de sus descendientes por Palestina, Egipto, el desierto, y otra vez en Palestina, vemos que llegaron a ser una nación poderosa. Pero Israel se olvidó de Dios. El pecado arruinó a la nación hasta que por fin Dios la entregó en manos de sus enemigos como juicio. Otra vez los castigó. Pero bueno, no. Vamos al punto 2 nuevamente. Vamos a conocer otra vez la gracia de Dios. Amados hermanos, ¿cuántas oportunidades no hemos tenido nosotros como humanos, como hombres, delante de Dios? Fíjese, la gracia de Dios. Dios fue tan misericordioso
A él no se le había olvidado la promesa que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. A su tiempo, la simiente de Abraham, el Redentor viviente que primeramente había sido prometido a Eva y que después fue descrito por los profetas, vino a este mundo pecaminoso. Vino a este mundo pecaminoso a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. También puede leer en el libro de Romanos capítulo 5, verso 15. Vamos a comprobárselo con la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice lo siguiente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que se llama Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 15. Por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en Juan 1:29, se le concedió al hombre la oportunidad de empezar de nuevo, amado hermano. Entonces, ahí conocemos la gracia de Dios. La familia de Dios, el fruto de la gracia. ¿Qué es la familia de Dios y el fruto de la gracia? Fíjense muy bien, amado hermano. El hombre apartado de Dios siempre está destinado al fracaso. La condición tan desafortunada del género humano se explica en el hecho de que muchos no creen en Dios. Aún entre los que dicen que creen en Dios, hay muchos que están tratando de alcanzar el cielo por medio de la Torre de Babel, simulada. ¿Qué significa? Cuando muchos están luchando en su propio esfuerzo, en su propia persona. Cuando dice que están tratando de alcanzar el cielo por medio de la Torre de Babel figurada, significa esfuerzo humano, a través de tus propias fuerzas, en lugar de hacerlo por medio del camino del Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, aunque todo el esfuerzo humano es vanidad, amado hermano, la obra de Dios en los corazones de los hombres es gloriosa. Desde los días de Adán, la familia de Dios ha crecido, no pasando ni una generación sin que nuevos miembros fueran añadidos a su familia. El pueblo de Dios comenzó a invocar el nombre de Jehová antes del diluvio. Lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26. Anótelo. El pueblo de Jehová comenzó a invocar su nombre antes del diluvio. La Biblia dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Sí? Ahí conocemos la gracia de Dios. Génesis capítulo 5, verso 24. Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 24. Creo que así nos estamos entendiendo en este tema. Dice la palabra del Señor: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí? Y en el 26, ¿qué dice? Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hija. O sea, hubo más gente sobre la tierra porque se fueron multiplicando. ¿Sí? Entonces estamos de acuerdo en esta parte, amados hermanos. El hombre de Dios siempre fracasa. El hombre apartado de Dios, el hombre apartado de Dios siempre fracasa. La condición tan desafortunada del género humano se explica en el hecho de que muchos no creen en Dios, aún entre los que dicen creer
en Dios. Muchos podemos decir, yo creo en Dios. El mundo cree en Dios, los católicos creen en Dios, los testigos creen en Dios. Pero hay unas ventas. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son cosas diferentes, amados hermanos, estamos de acuerdo. Son cosas distintas. Entonces, y hay muchos que están tratando de alcanzar el cielo por medio de su propio esfuerzo, en lugar de hacerlo por medio del Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios. Sin embargo, aunque todo el esfuerzo humano es vanidad, la obra de Dios en los corazones del hombre es gloriosa. Desde los días de Adán, la familia de Dios ha crecido. No ha pasado ni una generación sin que nuevos miembros fueran añadidos a su familia, ¿sí? El pueblo de Dios comenzó a invocar el nombre de Jehová antes del diluvio, dice Génesis capítulo 4, verso 26. La Biblia dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En el Génesis 5, 24. El escritor del libro de Hebreo menciona en el capítulo 11 una lista de hombres fieles que formaron parte de esa tan grande nube de testigos. Eso lo puede hallar en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1. Que se acogieron a la gracia de Dios. Pedro, refiriéndose al pueblo de Dios en la época presente, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si la familia de Dios está creciendo, al fin del tiempo presente se verá que hay una multitud innumerable en el cielo con Dios. Pues la Biblia dice claramente, amados hermanos, vea esto. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracia y la honra, y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son?, preguntó. ¿Y de dónde han venido? Amén. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y le han emblanquecido, y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7 del versículo 9 al 14. Estos son los que salieron de la gran tribulación y los que lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿A qué se refiere? Todos aquellos que no se inclinaron al sistema de este mundo, amados hermanos. Ahora, concluimos este tema de la doctrina de la gracia citando el libro de Tito 2, 11 y 14. Vamos al libro de Tito. Del 2, vamos a leer hasta el 14, que dice lo siguiente. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Fíjense lo que dice la palabra aquí en el libro de Tito. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador, de nuestro Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, dice el libro de Tito, del 2, 11 y 14, del 2 al 14. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, o por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. La gloria es del Señor. Entonces queda claro qué es la gracia de Dios. Ahora nos vamos a adentrar en lo que es la revelación. Aquí a mitad de esta enseñanza, amado hermano, déjeme compartirles algo. Glorias del Señor. Amados hermanos, yo les compartía en esta página, que a principio del año 2024, y a finales de este mes, de este año 2023, que ya está por finalizar, que ya la semana que entra ya estamos en 2024, se va a escuchar, amados hermanos, y esto Dios me lo decía y me hablaba a mi corazón, y me decía: tienes que decirlo a mi pueblo, tienes que enseñarle, tienes que guiarles, tienes que mostrarles, tienes que avisarles, alertarlos, que a principio de ese año 2024, amado hermano, se va a correr muy fuerte el rumor de un asteroide de 4 o 5 kilómetros de longitud, amado hermano, que viene en dirección a la Tierra y que va a caer en el mar, y va a ser aquí en América, amados hermanos. Está hablando de uno. Entrando el año, ustedes van a ser testigos de todos los fragmentos que va a venir arrastrando ese asteroide aquí a la Tierra. Van a empezar a caer bolas de fuego en diferentes direcciones, en diferentes naciones: Estados Unidos, Europa, Asia, incluso aquí América. Se especula mucho que ese asteroide va a impactar la Tierra. Se especula que va a impactar la Tierra, y eso es lo que va a provocar un gran tsunami. Para la información que yo tengo, que ese asteroide va a pasar rozando la Tierra. Se nos va a mostrar, se nos va a enseñar. Pero va a crecer muy fuerte ese rumor, amados hermanos, de que ese asteroide va a impactar la Tierra, y que lo sabe la NASA. Sabemos que eso de la NASA son falsos. No tienen algo concreto.
Y si lo saben, no lo van a decir al mundo entero para no causar pánico a nivel mundial. Pero déjeme decirle una cosa, amado hermano. Ese asteroide sí va a impactar la Tierra, amado hermano. Sí va a impactar la Tierra. Yo no le voy a decir si en este 2024 pero por eso el Señor en su gracia y misericordia nos está dando la oportunidad todavía de saberlo, de alertarlos, amado hermano, para que estemos muy al pendiente y no nos agarren desapercibido. Tengamos en cuenta eso, amado hermano, de que si viene un asteroide, cierto, que en el 2024 se va a correr el rumor y va a crecer, sí es cierto, que va a impactar en el mar de América, sí es cierto. Fecha, meses, no te la puedo dar. Hasta que Dios me la confirme y reafirme que va a ser para tal día o el lugar exacto. Pero lo que tengo entendido que es allá por Puerto Rico. Nada más. Es en el Atlántico, amado hermano. Y muchos van a decir, es el que vino anunciando el profeta Efraín. Quizás, o pudiera ser otro. Porque no nada más va a ser uno, amado hermano, son tres los que van a impactar aquí en la tierra. Son tres. Uno va a caer en tierra, no va a caer en el mar. Y los otros dos en el mar. Uno por África, el otro en América. Porque así Dios me lo ponía en mi corazón. Tienes que decirlo. Tienes que hablarlo. Tienes que anunciarlo. Ahora también, amados hermanos, todas las revelaciones que Dios me da, antes de entrar a este tema de la revelación, apenas el Señor me puso en un lugar, amados hermanos, en un lugar muy... ¿cómo les puedo explicar yo? Porque a veces las revelaciones las visiones son a veces que uno quisiera manifestárselas, dárselas al pueblo para que de una forma tan sencilla para que le entiendan a lo que se refiere o cómo es que era el panorama donde uno se encontraba. Pero el Señor a mí me puso en un lugar, amados hermanos, eso fue hace 2 días y no se los compartí luego porque esperé para la transmisión de hoy, para compartírselos. El Señor me puso en un lugar como en un poblado cerca de un cerro. Había una casa grande. Entonces, cuando yo me encontraba en ese lugar ahí, al pie de ese cerro, al pie de esa casa, amados hermanos, vi que del cielo iban pasando 2 naves muy grandes, los llamados platillos o ovnis. Y tenían una forma muy escabrosa, muy negra. Tenían, no sé, no se las puedo yo, al menos que con imagen se las puedo poner y decirle era así. Pero no eran platillos, sino que eran unas naves, pero muy diferentes a las que comúnmente conocemos por las redes sociales o por las revistas o por la televisión. Pero cuando pasó esa nave pasó bien bajito y atrás de esa pasó otra nave. Y después venía una tercera. Y esa tercera nave descendió por donde yo estaba. Y el Señor, amados hermanos, me permitió hablar con uno de los que allí tripulaban, con un tripulante de esa nave. Entonces, cuando bajó ese ángel o demonio caído, pude ver su figura, pude ver su físico, amado hermano. Cuando me le acerqué y le pregunté y le dije, en el nombre de Jesús, le dije, y con la autoridad que Él me ha concedido, te cuestiono y te pregunto, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y titubeante ese personaje, ese ángel caído, amado hermano, que tenía una figura joven como de entre unos 21 22 años, así más o menos le calculé yo. Su figura, su físico, tenía las orejas así medias puntiagudas. Tenía su cuerpo como pecoso, no sé, tenían varias pecas, manchas negras.
Sus ojos eran totalmente grandes, redondo, boca chica, nariz pequeña. Y en el nombre de Jesús le dije, me vas a decir de dónde vienes, con la autoridad que Dios me ha dado. En el nombre de Jesús, quiero que me digas quién eres. Y me dijo así, nosotros venimos de una tierra lejana, así me dijo, de un lugar lejano. Y el propósito es que Él, así dijo, Él nos ha dado permiso de venir por unas almas, así dijo. Él nos ha permitido venir por lo que nos pertenece. Y le dije yo, ¿y quiénes te pertenecen? Y me dijo claramente, todos aquellos que ya han sido sellados por nosotros. Pero me lo dijo de una forma así bien burlona, con una risa en la cara, amado hermano. Y estaba alto. Entonces vino a mi mente, amados hermanos, en ese momento, en esa revelación, cuando yo conversaba con ese ángel caído, me vino a la mente, amados hermanos, ¿qué creen ustedes? Sí. Eso que hicieron muchísimos. Eso que hicieron muchísimos llamados cristianos, amado hermano. Incluso, ya saben a lo que me refiero, amados hermanos. No lo puedo decir abiertamente porque saben que son muy sensibles aquí en las redes sociales. Pero es para lo que la mayoría del mundo se puso, pues. A eso se refería. Que por ellos venían. Porque ellos cumplieron con lo que se les pidió, decía. Entonces, amado hermano, hagamos conciencia. Entonces, cuando yo le preguntaba todo eso, que él me respondió, no me dijo más. Me dio la espalda y se metió a esa casa. No sé a qué iba a esa casa. A lo mejor iba por unas almas, no sé. Ya después, inmediatamente el Señor no quiso que yo pasara más tiempo ahí, porque yo también tenía, tan curioso soy, amado hermano, que en las visiones, las revelaciones, a donde Dios me lleva, yo me meto y investigo y tomo nota de todo lo que está pasando. Pero yo en el momento que yo lo iba a seguir adentro de esa casa, amado hermano, el Señor me quitó de ahí. Me dijo, no, ya, hasta aquí. Y me quitó. Y pude ver esa nave, amados hermanos. Tenía unas conexiones extrañas que nunca había visto yo en mi vida. Unas conexiones, una tecnología que nunca había visto. Pero sí se la puedo dibujar. Pero es algo totalmente extraño todo eso. Y eso me dijo ese demonio. Ese ángel caído, vengo por lo que nos pertenece. Que ya las naves están en cada casa, arriba en cada casa, amados hermanos. Para supuestamente vaciar la tierra de todas esas almas que ellos vienen a recoger. Creo que ya les había compartido algo así. Entonces, amados hermanos, también lo que pude ver fueron apagones, porque había mucha oscuridad. Apagones en varias naciones, en varias ciudades, en varios países, que se aproximaban apagones. Y todo generado, amado hermano, por el magnetismo de la tierra, del sol, las tormentas solares, que van a generar muchísimo problema en la tierra para este año 2024. Vienen unos calorones, amados hermanos, arriba de 50 grados. De calor, no sé cómo le llaman, si Fahrenheit, no, o Celsius, no sé cómo le llaman. Ahora, los mares también en este 2024, amados hermanos, van a aumentar su nivel. En muchas de las costas hay ciudades que van a quedar bajo el agua, amados hermanos.
Hay ciudades de Estados Unidos, principalmente, que van a quedar bajo el agua. Otra de las cosas que antes de todo esto suceda, amados hermanos, el Señor me mostraba mucho estallido social en varios países, en varias naciones, a causa de las elecciones, de los políticos, de todo lo que se viene a la tierra, amados hermanos. En Chile, en Ecuador, en Colombia, mucho estallido social, no se diga Argentina. La Argentina que va a pasar por un proceso difícil en este año que entra. Y me decía el Señor claramente, apunta, anota todo lo que escribe, todo lo que estás viendo, todo lo que te he mostrado, todo lo que estás mirando. Amados hermanos, es como una visión que viene a tus ojos en un sueño. Una revelación, no sé cómo tú lo tomes, lo llames, pero para mí todo era real porque yo podía palpar, yo podía oler, yo podía mirar, yo podía sentir, que era lo más curioso. Muchos lo creerán, otros no lo creerán, pero yo cumplo con el Señor con decírtelo y anunciarte y compartírtelo. Yo cumplo con el Señor. Yo decía el Señor, porque espíritu de muerte viene para 2024. Espíritu de muerte cabalga por el mundo entero. Y visitará varias naciones, varias ciudades, varios estados de Estados Unidos. Se está gestando algo muy fuerte para 2024, amados hermanos. Y el Señor me lo decía, apunta, escribe. Yo lo he escrito, amados hermanos, yo lo he escrito. Aquí tengo mi escritura. Escribo todo lo que el Señor me da, porque así lo tengo que hacer y compartirlo. Dios les bendiga. Amado hermano, entramos con la revelación, capítulo 13. La revelación. Pero Dios, amados hermanos, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amados hermanos, un agnóstico, estando parado al lado de la sepultura de su hermano, pronunciaba una oración fúnebre. Entonces alguien le hizo le hizo la pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y el hombre respondió, el agnóstico respondió: la esperanza dice sí, y la razón dice tal vez. No podía decir más, pues la mente más inteligente tiene sus limitaciones, amados hermanos. Al rechazar la revelación de Dios y su conocimiento, se limitaba a causa de su mente finita. Pero tengamos en cuenta que para cualquier cristiano puede decir con certeza: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel, mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, capítulo 19, del 25 al 26. Vamos al Antiguo Testamento, amados hermanos. Job, en el libro de Job. Capítulo 19. Del 25 al 26 vamos a leer. Dice claramente la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel,
en mi carne he de ver a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Creo que les dije 54, me equivoqué. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Dice la palabra: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados, dice la palabra del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor, dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Pero preguntamos nosotros, ¿por qué esta diferencia? La respuesta se halla en una palabra: revelación. Entendemos lo que es la palabra revelación. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Por tanto, no puede resolver los misterios del pasado, ni penetrar los dominios más allá de la tumba. En esto el filósofo incrédulo y el pagano de la selva son iguales. Hay misterios que sin la ayuda de la revelación de Dios no pueden ser resueltos por la mente humana, porque se limita, amados hermanos. El origen de la materia y el origen de la vida, el origen del hombre, el destino eterno del hombre y muchas otras cuestiones que han desafiado y frustrado las investigaciones del hombre incrédulo por miles y miles de años. Estas cuestiones, amados hermanos, serán siempre un misterio para los que rechazan las escrituras. Los mismos están más allá de nuestra capacidad humana. La única manera de entender tales cosas es por medio de aceptar la información de aquel que todo lo sabe, que se llama Jesucristo. El Hijo de Dios aprovecha la oportunidad de aprender lo que el incrédulo rechaza. Él mira el pasado y aprende que en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra, dice en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Mirando al futuro. Él se asegura que no todos dormiremos, amados hermanos, pero todos seremos transformados. ¿Y qué dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, amados hermanos. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Primera de Corintios capítulo 15, 51 y 52. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10. El creyente acepta estas revelaciones y así llega a entender cosas aún más profundas. Pero el incrédulo, amados hermanos, rechaza la revelación de Dios y de esa manera continúa vagando en oscuridad. Y aunque busque, no va a encontrar. Mientras rechace las revelaciones de Dios, su mente va a andar divagando, adivinando, pensando qué irá a suceder. Pero conozcamos, amados hermanos, cuando aceptamos nosotros las revelaciones, debemos de conocer las revelaciones verdaderas y falsas. Fíjese muy bien, y estas son unas señales muy claras que tiene la revelación como base. ¿Cuáles son? Las vamos a conocer, amado hermano. Si una revelación viene de Dios, de nuestro prójimo, de un libro de la naturaleza o de cualquier otra fuente, el revelador tiene que tener el conocimiento verdadero de las cosas reveladas. De lo contrario, tal revelación es falsa. Una revelación no puede ser auténtica a menos que el revelador sepa lo que está revelando. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Quién conoce a fondo todo lo que tiene que ver con la eternidad? Sino solamente Dios.
Dime usted, ¿quién conoce a fondo todo lo que tiene que ver con la eternidad? No Dios, solamente. Dios ha escogido su palabra, la Biblia, como el medio para revelar al hombre estas verdades eternas. Tales expresiones como, estas son las claves para que las conozcan. Las expresiones tales como, así dice Jehová, dice Dios, Jehová dijo, Dios dijo, se encuentran muchas veces en la Biblia. Y con esto queda demostrado que este libro afirma que es la palabra de Dios. Muchos preguntan, ¿qué parte de la Biblia es digna de confianza como mensajera de las revelaciones de Dios? Respondemos nosotros sin vacilación, amados hermanos, todas las revelaciones que vienen de Dios son verdaderas. Escuche bien, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. Vamos a leer. Vámonos al libro de Hebreos. Cuando Dios dice que Dios ha hablado a través o por su Hijo, aquí nos dice en el libro de Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice la palabra del Señor, en otro tiempo a los padres por los profetas. En el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través de él. ¿Qué nos da a entender aquí? Que es el mismo Dios. En otras palabras, en las dos épocas, Dios ha tenido sus portavoces autorizados por quienes revelaban su palabra y su voluntad a los hombres, refiriéndose siempre a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Escucho muy bien, Pablo escribió esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo podemos encontrar en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Además, fíjese muy bien, con relación a los profetas del Antiguo Testamento, Pedro escribió, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Cuando Pedro escribió eso, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acerca de las escrituras del Nuevo Testamento, algunos amados hermanos han promovido la idea necia y dañina que la parte más valiosa son los evangelios, mientras que el resto es simplemente los escritos de los apóstoles. Así lo tienen muchos, ¿sí? Pues no obstante, todo lo que sabemos de Cristo y de su palabra fue revelado por la predicación y los escritos de los apóstoles y sus colaboradores. Ellos escribieron la parte biográfica del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Usted conoce cuáles son los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento. Grábeselo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los hechos de los apóstoles. La parte epistolar, amados hermanos, que son las cartas apostólicas desde los romanos hasta Judas, y la parte apocalíptica, y el libro viene siendo el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan escribió uno de los evangelios, 3 de las epístolas y el libro de Apocalipsis. Respecto a este último libro, Juan declara francamente que es la revelación de Jesucristo dada a él. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, ahí lo encuentra. Bueno, eso ya todo lo conocemos, ¿sí? Los apóstoles, amados hermanos, fueron comisionados a proclamar el evangelio eterno de Cristo en toda su plenitud a un mundo perecedero, ¿sí? En el libro de Mateo capítulo 28,
del 18 al 20, vamos a leerlo, amado hermano. Vamos a leerlo para que le podamos entender qué significa. A través de quién fue esta revelación, o fue dada esta revelación. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, versículo 15. ¿Y qué les dice en ese evangelio? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Capítulo 16, versículo 15. Y así, Lucas 24, 46 al 47. El libro de Hechos, capítulo 1, 8, versículo 8, 9 y 15. Dice: este evangelio del Señor Jesucristo era lo que ellos proclamaban oralmente o por escrito donde quiera que iban, amados hermanos. Lea también Romanos capítulo 1, versículo 16, el 2, 16 y Primera de Corintios, versículo 14, capítulo 14, versículo 37. Anótelo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 11. Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. De manera que todo el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo. Ahí se va a dar usted cuenta. Todo el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo. Pero conozcamos cómo Dios se revela al hombre, amados hermanos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Dios ha hablado por su Hijo, que significa por medio de la palabra escrita. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice esta parte, en estos postreros días, que es el presente, amados hermanos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Amén. La gloria es del Señor. Ahora nosotros, ¿habrá algo que quisiéramos saber acerca de la creación? ¿Acerca del destino del hombre u otra cosa fuera del alcance del entendimiento humano? La respuesta a estas interrogantes, hermano, las podemos encontrar en la Biblia. En este libro divino, el lector puede saber con relación al pasado, así también como puede conocer al presente y al futuro. Por supuesto, Dios en su sabiduría infinita no nos ha revelado todos sus planes, pero nos ha revelado lo suficiente para que creamos en Él y por Él. Vean lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Antiguo Testamento. Primero está Génesis, luego Éxodo, Levítico, Números y de ahí sigue Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. 29 para que me entiendan. Dice claramente aquí, en esta parte de la palabra del Señor, del Antiguo Testamento: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí entendió esta parte? La Biblia es la única fuente de información a la cual el lector puede acudir y a través de ella aprender muchísimas cosas, esas que habrían permanecido ocultas por las edades, a no ser por las revelaciones en este libro que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? Punto número 3. Por medio de la naturaleza, así como se los he estado compartiendo, amados hermanos. Fíjense muy bien, el salmista, hablando por inspiración divina, podría escudriñar los cielos estrellados y decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En el Salmo 19, versículo 1. Una generación de científicos, amados hermanos, basado sus conclusiones sobre sus opiniones y observaciones, son, a de cuenta, observaciones limitadas. Decide que alguna parte de la Biblia no son ciertas. Otras generaciones de científicos que han hecho más observaciones y estudios descubren que la Biblia no está equivocada, sino sus críticos. Y así continuarán hasta que el hombre vea a Dios cara a cara. Entonces se van a dar cuenta. Génesis capítulo 32, verso 30. Primera de Corintios capítulo 13, verso 12. Allí el hombre se dará cuenta que todas las palabras y las obras de Dios concuerdan perfectamente, amado hermano. Pero ¿qué nos dice Génesis capítulo 32, verso 30? Dice la palabra del Señor: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vámonos a Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando estemos cara a cara con Dios, ahí el hombre se dará cuenta que todas las palabras y las obras de Dios concuerdan perfectamente. Ahora, ¿cómo también podemos nosotros recibir esa revelación? Es la revelación por medio del Espíritu Santo. Acerca de los misterios que el hombre natural no puede percibir, Pablo dice claramente: Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Cuando el Espíritu de Dios entra en el alma del hombre, la Biblia se convierte en un mensaje nuevo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, obviamente, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. El Espíritu Santo le da al Hijo de Dios, un discernimiento de la Biblia, amado hermano, la cual el hombre incrédulo más inteligente nunca va a poder alcanzar o puede alcanzar. Para ver lo que dice Cristo acerca de la obra del Espíritu Santo, vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 16.
Fíjese lo que es la obra del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre. ¿Cuál es ese otro consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. También cómo que se nos fue dado, a través de qué recibimos la revelación. Y se los estoy clasificando para que usted vaya conociendo con versículos y capítulos y libros de la Biblia. Y no es un cuento mío. Punto 5. Por medio del ministerio de los ángeles. Escuche muy bien. Fue por medio de los ángeles que Abraham supo acerca de la venida del Hijo de la promesa. Eso lo puede encontrar usted en el libro de Génesis capítulo 18, verso 1 al 15. Y de la misma manera se le comunicó al patriarca acerca de la destrucción inminente de Sodoma, a través de un ángel. Génesis capítulo 18, del 16 al 22. Lot fue advertido del juicio de aquella ciudad por medio de los ángeles. Génesis 19, versículo 12 al 13. Pero ahora, amados hermanos, veamos a continuación otros ejemplos de la obra de estos espíritus ministradores. A Balaam se le recordó que había recibido aviso acerca de su desobediencia a Dios. Veamos qué dice el libro de Números, capítulo 22, del 26 al 35. La palabra del Señor dice así: y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. En el 35 y último. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Veamos un claro ejemplo aquí a través de los ángeles de Jehová, que también dan mensajes, amados hermanos. A Zacarías le informaron de la venida de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, verso 11 al 25. A María y José les fue revelado acerca del nacimiento de Jesús. Eso se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 26 al 28. Mateo capítulo 1, 18, 2. Los pastores de Belén recibieron la noticia del nacimiento de Jesús. Eso lo vemos en el libro de Lucas capítulo 2, del 10 al 14. A José y a María se les dio instrucciones para que huyeran a Egipto. Mateo capítulo 2, verso 13 al 15.
A los discípulos se les aseguró que Jesús volvería de nuevo a través de los ángeles. Hechos capítulo 1, versículo 11, amado hermano. Pedro y Cornelio se conocieron el uno al otro y la puerta del evangelio fue abierta a los gentiles. Hechos 10. Dios reanimó a Pablo y le dio seguridad respecto de sí mismo y de toda su compañía en el naufragio. No sé cuánto han leído esa parte. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 23 al 26. Ahora, ¿cómo Dios se nos revela a nosotros, amados hermanos, los siervos de Dios? Por visiones y sueños. Esta es otra separación para que nos vayamos entendiendo. Por visiones y sueños, que son las visiones y los sueños. Fíjese muy bien, un ejemplo de Abraham, que fue por medio de una visión que Abraham supo que los hebreos estarían 400 años en Egipto. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 15, del 12 al 16. También fue una visión en Betel, lo que marcó un punto importante en la vida de Jacob. Génesis 28. En esta visión, amados hermanos, hablando de las visiones, Jacob vio una escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles que subían y descendían por ella. Los sueños de José, por los cuales llegó a tener el apodo de el soñador. ¿A cuántos de nosotros no nos han puesto apodos así? Ese es el fulano, el soñador, porque hemos compartido los sueños, las visiones, las revelaciones, de lo cuales muchos hemos sido partícipe. No hay uno en la tierra que no haya recibido un sueño o una visión o una revelación, amados hermanos. Que no la quiera compartir es otra cosa, pero de que la ha recibido, la ha recibido. Pero si así mismo como tú la has recibido y no la has compartido, se te demandará el día que estés delante de Dios. Te va a preguntar qué has hecho con lo que te di, qué hiciste con lo que puse en tu mente, cuál fue tu opinión. Como muchos dicen, le cayó mal la cena, es que esto, o sea, miles de excusas, amados hermanos, para no aceptar su presente, ¿sí? Así como José, amados hermanos, en esa visión vio una escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles que subían y descendían por ella. Los sueños de José, también por eso llegó a tener el apodo del soñador. Eso está en el libro de Génesis capítulo 37, verso 19. Nada más y nada menos fueron las revelaciones de Dios para él. Los sueños de Faraón, del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos, demuestran que hubo otros, además del pueblo de Dios, a los cuales Dios se manifestó por medio de visiones y sueños. Darío y Nabucodonosor también tuvieron sueños de parte de Dios. Las visiones de los magos, de Pedro, de Cornelio, de Pablo y de Juan son pruebas de que este método de Dios para revelarse al hombre se extendió a los tiempos del Nuevo Testamento. Todavía en la actualidad existen personas que han visto en sueños cosas que pasaron después. Aunque Dios sí se revela por medio de sueños y visiones, debemos recordar que no todo lo que soñamos es revelación de Dios. También hay que separar, ¿sí? Punto 7. Por medio de la conciencia. Podemos ver eso en el libro de Romanos capítulo 2, versículo del 14 al 16. No existe, fíjese bien, el conflicto entre las revelaciones divinas. No existe conflicto entre esas revelaciones. A veces se contradicen, o nos preguntamos, ¿se contradicen entre sí las revelaciones de Dios? Pues nunca. Si existen supuestas revelaciones que se contradicen, queda claro que las mismas, amados hermanos, no provienen de Dios. La Biblia nos amonesta, probad los espíritus si son de Dios. Dice en el libro de Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Pero nos preguntamos, ¿acaso las revelaciones que recibimos están en armonía con Dios? Cuando nosotros escuchamos supuestas revelaciones que se dicen ser de Dios, debemos hacer como los de Berea. Eso lo hay en el libro de Hechos capítulo 17, verso 11.
Escudriñemos las escrituras diligentemente para ver si estas cosas son ciertas. No puede haber ninguna revelación de Dios que no esté en armonía perfecta con la palabra de Dios, que es la Biblia, amados hermanos. ¿Sí? ¿Qué hacían los de Berea, amados hermanos? Vamos a ver en Hechos capítulo 17, verso 11, para no quedarnos con esa duda. Hechos 17, 11. Ya vamos a terminar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así tenemos que ser como los de Berea. Escudriñar las escrituras para ver si las cosas van acorde. Pero amados hermanos, en conclusión, ¿qué fue lo que capacitó a los niños para recibir lo que los sabios y entendidos no comprendieron? Solo encuentra en el libro de Mateo capítulo 11, verso 25. Dígame usted qué fue lo que capacitó a los niños para recibir lo que los sabios y entendidos nunca comprendieron. La fe. Esa es la respuesta, amado hermano. La fe. Ahora, ¿qué es lo que capacita al campesino analfabeto para comprender más de la bondad, el amor y el poder de Dios que algunos de los hombres más educados no entienden? ¿Qué cree usted? Esas dos letritas. La fe. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué es lo que capacita al Hijo de Dios para escudriñar los misterios del pasado y del futuro? Mientras que los hombres mundanos que se han pasado la vida tratando de entender tales misterios, han aprendido muy poco. La fe. Entonces, por medio de la fe, es por eso que por medio de la fe que la persona recibe los misterios de las edades. Donde no existe la fe, tales misterios no pueden ser revelados. Si usted no tiene fe, entonces a usted no se le puede revelar si no lo va a creer. Y así pasa en nuestro entorno, en nuestros días. Y así está sucediendo. El Hijo de Dios tiene muchos motivos para dar gracias a Dios por las muchas revelaciones maravillosas que Él ha recibido. Al mirar hacia atrás podemos ver, hermanos, la puerta del pasado abrirse y por fe escuchamos las palabras. En el principio, Dios, si miramos hacia arriba podemos contemplar por fe que se derrama un torrente de luz celestial sobre el tiempo actual. Cuando miramos hacia adelante por fe, vemos que la puerta del futuro empieza a abrirse ante los ojos del hombre, mientras oímos las palabras. He aquí, os digo un misterio. Así el cielo y la tierra se llenan de la luz de Dios. Gloria del Señor, amados hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes por nombre que estuvieron presentes en esta transmisión, amados hermanos. Más de una hora 34 minutos, para que nosotros especificáramos, conociéramos y entendiéramos qué significa lo que es la doctrina de la gracia y la revelación de Dios. Para que ustedes sepan las clasificaciones, cómo entender las revelaciones, la misericordia de Dios a través de las oportunidades que Dios le ha dado al hombre, amados hermanos, por su gran misericordia, que es la gracia divina de Jehová. La gloria es del Señor, amados hermanos. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por prestar de su tiempo, amados hermanos. Quiero mandar saludos a la hermana Raquel Hernández, a José Ortiz, amados hermanos, a Blanca Sánchez, a todos los que se conectaron en este día y prestaron de su tiempo, amados hermanos. Si tienen tiempo, pónganme de dónde nos están viendo, de dónde nos sintonizan, de dónde están aprendiendo todas estas enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón para compartírsela al pueblo. Efraín Torres, saludos, Dios te bendiga. A Marita Ben Jim, saludos, Dios te bendiga. Luis Alfonso Cabrera, Dios te bendiga, hermano Luis Alfonso.
y a todos aquellos que estuvieron conectados, que son Idi Coronado, Ani Mesa, Dios le bendiga, muchas gracias. José Ortiz desde Costa Rica, saludos hasta Costa Rica, hermano José Ortiz. Ani Mesa desde Tijuana, aquí México. Ok, gracias. Karen Funes, muchas gracias, hermana Karen Funes, Dios le bendiga. Saludos a cada uno de ustedes en sus respectivos países, que creo que están en Ecuador, Argentina, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, no podía faltar. De Estados Unidos, de Los Ángeles, California, la hermana Idi Coronado, muchas gracias. Dios le bendiga. Houston, Texas, la hermana Blanca Sánchez, de hasta Houston, Texas. Dios le bendiga, hermana Blanca. Ernesto Mendoza, el siervo Ernesto Mendoza, Dios te bendiga, hermanito. Edgar Valdés, Dios le bendiga. El Estado de México, Edgar Valdés. Muchas gracias, saludos. Y también de Sonora, México, la hermana Raquel Hernández, que estuvo participativa el día de hoy en esta transmisión. Amados hermanos, la gloria es del Señor primeramente. Todo esto que he compartido con ustedes, todo esto que les he dado a conocer, amados hermanos, el Señor da testimonios de sus siervos. Amados hermanos, estemos alerta, estemos en oración, en ayuno. Aquí les dejo mi número de teléfono, amados hermanos, aquí encimita de lo que es el logotipo de la página Revelaciones Smith, más 011 52 427 219 42 99. Eso es para los que viven en el extranjero, y para los que viven en México, ya sabemos, o los que están aquí alrededor del país, es más 52, sin el 011, más 52 427 219 42 99. Amados hermanos, si ustedes está en su corazón de parte de Dios pedir oración por alguna situación difícil que usted esté pasando, no dude en mandarme un mensajito por WhatsApp, amado hermano, o marcarme si tiene la confianza. Adelante, amado hermano, o que Dios haya puesto en su corazón, amados hermanos, para este noble siervo, una bendición, una ofrenda o algo, amados hermanos. Ahí está mi número de teléfono, que Dios ponga en su corazón, para una despensa, no sé, para un pollito de fin de año, les decía yo en el video anterior, para el pollito de fin de año, nada, no le estoy pidiendo nada, amado hermano, solamente que Dios ponga en su corazón apoyarme, adelante, apoyar este ministerio, adelante, amados hermanos, soy bien recibido. Dios les guarde y les bendiga. Muchas gracias a los que prestaron de su tiempo, amados hermanos. Les espero en una otra gran enseñanza. Así voy a estar yo compartiendo. Hoy finaliza, bueno, para mí, a lo mejor igual, si Dios me permite, mañana pasado una transmisión en una ubicación, porque voy a ir a hacer una exploración, para que me acompañen, amados hermanos, como el mediodía, antes del mediodía, yo pienso que como entre 10 o 11 de la mañana. Una hora nos vamos a aventar en una exploración. Voy a tratar de darme tiempo, si Dios me lo permite, para que me acompañen, de las que yo he hecho siempre, que lleva como el tema desenmascarando al enemigo, amados hermanos. Espero que me acompañen en esta transmisión para despedir el año definitivamente. Pero hoy en esta transmisión, de verdad, muchas gracias. Le damos gracias a Dios por un año más que nos ha permitido vivir, por su gran misericordia, porque dice la palabra del Señor que todas sus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Debemos estar a cuenta, amados hermanos, debemos estar a cuenta con el Señor. Ani Mesa, sí, muchas gracias, amada hermana Ani, Dios le bendiga. Guerrera de Cristo Real, también a usted Dios le bendiga, muchas gracias. Mari Vergara, saludos, Dios le guarde. Sí, amados hermanos, finaliza el 2023, vamos a entrar al año 2024 ya, si Dios nos los permite, aunque nos faltan unos días para finalizar lo que es 2023. Hoy no me queda más que agradecerles por todo este tiempo, estos meses, este año, que estuvieron acompañándome, que siguen la página de información de los acontecimientos, de las revelaciones de otros hermanos, de los sueños, de las visiones que Dios ha entregado para su pueblo, amados hermanos. Muchas gracias por estar presente. Actualicémonos siempre con las alertas, estemos al pendiente de lo que Dios está hablando para su pueblo, amados hermanos. Y lo más importante, no dejemos de orar a Dios, no dejemos de buscar de su presencia, porque es necesario que el pueblo de Dios se aperciba.
porque en cada ciudad, en cada país, en cada estado, siempre hay un atalaya que les esté anunciando, y les esté advirtiendo y les esté exhortando, amados hermanos. Preparémonos, estemos listos, porque Cristo viene ya, así nomás. Cristo viene ya, amados hermanos. Saludos a la hermana Marlene Grados hasta Italia, España, no me acuerdo de qué país. Dice: gracias a ti, hermano, por tu tiempo y tan edificante predicación. Dios te siga bendiciendo muchísimos. Muchas gracias, hermana Marlene Grados. Saludos hasta donde se encuentre. Amados hermanos, si ustedes no tienen quien les enseñe, quien les predique, os hago el anuncio hoy, que yo les voy a estar dando mensajes, yo voy a estar predicando aquí por la página Revelaciones, para que pues nos reunamos juntos a escuchar la palabra del Señor, todas estas enseñanzas que les serán de gran edificación. Si usted se le pasó algún texto bíblico de los que hoy anuncié, de lo que hoy les compartí, puede repetir el video, ir anotando, y para que vaya entendiendo lo que es el tema de la doctrina de la gracia y la revelación, para que usted vaya clasificando y vaya juntando las enseñanzas que son de gran edificación, y para que juntos crezcamos espiritualmente, amados hermanos, un solo cuerpo en Cristo. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. No me queda más que saludarles, agradecerles de su tiempo, y vamos a despedir esta transmisión, esta enseñanza, con una oración y pedirle a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos, que esta palabra haya caído en tierra fértil, en sus corazones, porque en un futuro la van a necesitar, amados hermanos, para levantarnos, animarnos unos con otros. Oremos a Dios. Bendito Dios, gracias te doy en esta hora, en este día, en esta tarde, bendito Dios, este martes 26 de diciembre del 2023, que ya casi finaliza este año que tú nos has prestado, Señor. Te doy gracias, Señor, por el sol que hiciste salir sobre nuestras cabezas, bendito Dios. Gracias, Señor, por este frío, Señor, que ha venido a nuestras vidas, Señor. Que este clima, Señor, que está en esta parte de Dios, Señor, porque debemos ser agradecidos contigo, Señor, todo lo que tú nos envías por misericordia, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, por este día, por la palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Señor, y las revelaciones entregadas en mis manos para compartirla con tu pueblo. Que todo esto, Señor, quede sembrado, Señor, en los corazones de los hermanos, Padre Celestial, y tú abras el entendimiento, Señor, y les des una madurez espiritual, bendito Dios. Te pido que tú, Señor, a cada uno de los que estuvieron presentes, Señor, y los que no también, abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, Señor, y a través de tu Espíritu Santo te manifiestes a ellos, Señor, y les des confirmaciones de estas cosas, Señor, que tú me has dado, Señor, para compartir, impartir con tu pueblo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti, Señor, y te pido por cada una de las familias, de los hermanos que estuvieron presentes, Señor, que tú te hagas manifiesto con poder y gloria en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, bendito Dios. En el nombre de Jesús, habla a los corazones, Señor, y a las mentes, bendito Dios, y te pido, Señor, que tú que examinas los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que tú, Señor, pongas en nosotros, Padre Celestial, esa palabra, Señor, esa palabra de fortaleza, esa palabra de fe, esa palabra de convencimiento, bendito Dios, y toques los corazones de cada uno de los hermanos, bendito Dios, en esta hora, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos te los pongo en esta hora. Amén y amén. Y hágase siempre tu voluntad. La gloria es del Señor, aleluya. Gracias, amados hermanos, saludos. Ya les estaré subiendo próximamente cuál va a ser el siguiente tema, para que estemos apercibidos. Recuerden que dentro de estos temas, que dentro de estas enseñanzas, amados hermanos, siempre les voy a ir compartiendo lo que Dios me va dando, las revelaciones y visiones de lo que viene. Los voy a estar alertando constantemente para que estemos en un mismo canal y estemos alerta día con día. Dentro de estas enseñanzas voy a estar metiendo las revelaciones, las advertencias del porvenir, de lo que viene, amados hermanos. Por lo pronto, muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga cada uno por nombre y me los guarde. Edgar Valdés, saludo. Muchas gracias, hermano Edgar Valdés. Claudio Muñoz Tello, saludo. Dios te bendiga. Dice Ernesto Mendoza, Mateo 24, año 2024. ¿Será que veremos Mateo 24 en muchas naciones del mundo? Pues ahora sí que pareciera coincidencia, amados hermanos, pero leamos lo que dice el libro de Mateo 24:7.
Es lo que me da a entender el hermano Ernesto Mendoza. Algo hay ahí, porque hay muchos secretos y misterios encerrados en la palabra de Dios en la Biblia. Mateo 24, léalo. Así como lo dice el hermano Ernesto Mendoza, tiene muchísima razón. Hay mucho misterio ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen bonita tarde, amados hermanos. Saludos a cada uno de ustedes y mi oración para cada uno de ustedes. Si ustedes quieren bendecir este ministerio, ahí le dejo mi número de teléfono, se los repito, este es para los Estados Unidos o en las afueras, y nacionales nada más con el más 52 sin el 011. Más 52 nacional y más 011 internacional, amados hermanos. Para el que quiera, no sé, ofrendar para el ministerio, apoyar este ministerio, amados hermanos, adelante está mi número, agréguenme a su WhatsApp. Que quiera oración también, amados hermanos, estamos para ayudarnos unos con otros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y buenas tardes. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta pronto.